Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo 2 de la clase de Psicología Cognitiva. Vamos a hablarte en esta ocasión sobre los factores psicoafectivos. Hablaremos sobre las emociones, la afectividad y el miedo. Comencemos. Mi nombre es Luciana Andrea Berbetti Alcíbar y yo les voy a hablar acerca de lo que es una emoción. Según Kate Oatley en 1992, una emoción puede definirse como una experiencia afectiva que en cierta medida puede ser agradable o desagradable, que supone una valoración cognitiva de la situación en la que se está manifestando. Puede tener cambios fisiológicos y conductuales. En otras palabras, podemos decir que la emoción es una experiencia subjetiva que implica la evaluación cognitiva de la situación, cambios fisiológicos y conductuales, y también una evaluación afectiva de la experiencia. Por ejemplo, si una persona se encuentra en una situación en la que es amenazada, su cuerpo puede experimentar cambios fisiológicos como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración y la conducta como huir o luchar. Además que puede experimentar una evaluación cognitiva de la situación, como la percepción de esta en la que está en peligro, y una valoración afectiva de la experiencia como el miedo o la ansiedad. La afectividad abarca un amplio rango de emociones y sentimientos que van desde la alegría, el amor, la tristeza y el miedo. Estas emociones pueden variar con intensidad dependiendo a nuestros entornos cotidianos. Pueden ser influenciadas por diferentes factores, que son los internos, como la personalidad y experiencias previas. Los factores externos son cómo el ambiente social nos cambia. Un ejemplo de la afectividad sería que cuando una persona recibe una buena noticia y experimenta alegría o entusiasmo, esto se manifiesta a través de sonrisas y risas, expresiones faciales positivas. Por otro lado, cuando una persona sufre una pérdida o se enfrenta a una situación extremadamente triste, lo representa con llanto, empatía o incluso ira. La afectividad también influye en las relaciones interpersonales, ya que nos permite conectarnos emocionalmente con los demás. El miedo. El miedo es una emoción básica y natural que experimentamos como una respuesta a una amenaza percibida o a un peligro real. Es una reacción de supervivencia que nos permite estar en alerta y preparados para enfrentar o evitar situaciones que nos incomodan o que consideramos amenazantes. Hay algún tipo de situaciones a las cuales el ser humano se va enfrentando y les resultan traumáticas, estresantes. El miedo varía en intensidad y duración, dependiendo de la persona y de la situación. ¿Por qué sentimos miedo? Algunas explicaciones psicológicas de por qué sentimos miedo son: primero es la evolución y supervivencia. Los seres humanos hemos aprendido a lo largo de la evolución a identificar y responder a situaciones de peligro. Esto garantiza nuestra supervivencia. El aprendizaje. Si vemos a una persona teniendo una experiencia traumática, es posible que en el futuro, ante este mismo objeto o esta situación, tengamos miedo. También se debe a los factores culturales y sociales, y a la vez nuestro cerebro interpreta constantemente el entorno para escapar o evitar situaciones peligrosas. Muchas veces el miedo se confunde con lo que es la ansiedad, pero existen algunas diferencias y similitudes. Las similitudes. Respuesta emocional negativa. Tanto el miedo como la ansiedad implican una respuesta emocional negativa y desagradable. La otra similitud es la activación fisiológica. Tanto el miedo como la ansiedad pueden desencadenar respuestas fisiológicas similares, como el aumento del ritmo cardíaco, sudoración, respiración acelerada y tensión muscular, etc.
Después está la evaluación subjetiva de peligro. Tanto en el miedo como en la ansiedad la persona evalúa que existe una amenaza o un peligro potencial. También el impacto en el comportamiento. En ambos se puede influir en el comportamiento de una persona. Ambos pueden llevar a evitar situaciones temidas, buscar seguridad o adoptar comportamientos defensivos. Y por último está la experiencia subjetiva. Ambos son vivencias subjetivas y personales. Cada individuo puede experimentarlos de manera diferente en términos de intensidad, duración y síntomas asociados. Diferencias. La naturaleza de la emoción. El miedo se refiere a una emoción específica y aguda que surge como respuesta a una amenaza o peligro inmediato. Por ejemplo, sentimos miedo al encontrarnos con una serpiente venenosa. En contraste, la ansiedad es una emoción más generalizada y difusa, que no está necesariamente vinculada a una amenaza inmediata. La ansiedad se caracteriza por una preocupación anticipatoria y persistente cerca de eventos futuros o situaciones inciertas. La otra diferencia es la duración y cronificación. El miedo es una emoción temporal y rápida, desaparece una vez que la amenaza o el peligro se ha ido. En cambio, la ansiedad puede ser más duradera y persistente. Después está el objeto o causa. El miedo generalmente está asociado con una amenaza o estímulo específico. Por ejemplo, tener miedo a volar en avión. En cambio, la ansiedad puede no estar relacionada a una causa específica. Puede abarcar una amplia gama de situaciones o preocupaciones. Los tipos de miedo más habituales. Los miedos más comunes son miedo a las alturas, acrofobia, miedo a los espacios cerrados o claustrofobia, miedo a las arañas, miedo a volar, que es la aerofobia, miedo a los animales, miedo a hablar en público, miedo a la oscuridad, miedo a los truenos, relámpagos y el miedo a la muerte, que se llama tanatofobia. Existen técnicas de la terapia cognitivo-conductual que nos pueden ayudar a poder superar este miedo. Técnicas de exposición, técnicas de relajación y respiración, reestructuración cognitiva, terapia de aceptación y compromiso. Esto para aceptar y enfrentar el miedo en lugar de intentar suprimirlo o evitarlo. Es importante destacar que el miedo y la ansiedad son respuestas normales y adaptativas en ciertas situaciones. Sin embargo, cuando estas respuestas se vuelven desproporcionadas, persistentes o interfieren significativamente con el funcionamiento diario de una persona, puede indicar la presencia de trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias o el trastorno de pánico. En ese caso, es recomendable buscar ayuda profesional para su evaluación y tratamiento. Algunos factores psicológicos y afectivos que pueden afectar el procesamiento de la información sería la persuasión, porque las emociones pueden afectar y pueden influir bastante en el procesamiento de la información. Por ejemplo, la ira o el enojo, o cuando estamos con alguna emoción fuerte, con altos niveles de este tipo de emociones, nos pueden alterar relativamente. Podría ser de maneras o muy alto o muy bajo en el procesamiento de la información, que depende de, como dije anteriormente, depende bastante de qué tipo de emociones estemos presentando en ese momento, ya que estos afectan demasiado en nuestro procesamiento de la información. También, como también las distracciones pueden adoptar diversas formas de afectar a nuestro rendimiento cuando llevamos a cabo alguna tarea o cuando estamos realizando alguna actividad. Nuestra mente no va a estar al 100% captando la información a una sola cosa. Por lo tanto, debemos de procurar tener nuestras emociones tranquilas y también estar pendiente de alguna información y no así de varias. Esperemos que este video te haya servido y que hayas podido enriquecer tu conocimiento sobre los factores psicoafectivos. Recuerda siempre visitar a tu profesional en psicología o acudir a terapia si lo necesitas.